Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. En esta hora pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra. Nadie, Señor, ningún ser humano podrá hablar de ti si tú no lo diriges, si tú no le das la palabra, Señor. Líbranos de la palabra de hombre, Señor. Queremos escuchar nada más tu palabra. Que esta palabra sea una bendición tanto para nosotros como para los que lo escuchen, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En Números, en el capítulo 21, en el verso 33 de Números dice: después volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos, oh rey de Basán, él y todo su pueblo, para librar batalla en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo. Qué preciosa palabra de Dios. No le tengas miedo al enemigo. No le tengas miedo a los problemas. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo a nadie. Porque en tus manos lo he entregado a él con todo su pueblo y su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Así lo hicieron a él, a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Balaam, Basán. Este nombre Basán, mencionado en el Salmo 22:12 y el Salmo 68:15, en el verso 15 y 22, y en el Salmo 135:11 y en el Salmo 136:20, es un monte que se levanta en oposición a la morada de Dios. Por tanto, Basán tipifica la autoridad satánica en los aires. El capítulo 22, verso 1, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab tuvo miedo, tuvo temor del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Quién era Moab? Moab era un hijo nacido del incesto de Lot con una de sus hijas. Génesis capítulo 19, 30 y 38. Por tanto, Moab representa el fruto de la concupiscencia de la carne. Madián. ¿Quién era Madián? Madián era muy cercano a los hijos de Ismael, quien en contraste con Isaac representa lo nacido del espíritu. Por ende, Madián también representa la carne. Dice en el verso 4: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta multitud todos nuestros contornos, como lame el buey la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Envió mensajeros a Balaam. ¿Quién es Balaam? ¿Por qué se menciona Balaam tanto en la epístola del apóstol San Pedro, en la segunda de Pedro 2? ¿Quién era Balaam? Que se menciona también en Apocalipsis sobre la iglesia que tenía la enseñanza de Balaam. Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y se ha establecido frente a mí. Ahora pues ven, te ruego, maldíceme este pueblo. Es decir, Balaam fue un profeta gentil genuino, un profeta gentil genuino. Balaam no era un profeta falso, sino era un profeta genuino de Dios. Sin embargo, amó el pago de la injusticia.
Dice en el verso 7, fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con el precio de adivinación en sus manos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él le dijo, pasad la noche aquí y os responderé según Jehová me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y dijo, ¿quiénes son estos varones que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac. Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir, un pueblo salió de Egipto. Este pueblo cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícenmelo. Quizás pondré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, id a vuestra tierra porque Jehová ha rehusado dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, fueron a Balac y dijeron, Balaam ha rehusado venir con nosotros. Volvió pues Balac a enviar príncipes más numerosos, más honorables que los otros, los cuales fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego, no dejes que nada te estorbe de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues te ruego, maldíceme a este pueblo. Balaam respondió, dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué más me dice Jehová. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, ya que vinieron para llamarte estos hombres, levántate, vete con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam era un profeta gentil de Dios. Después de que Israel derrotó a los 3 reyes al este del Jordán, Satanás cambió su modo de combatir. Es decir, Satanás cambia el modo de combatir a Israel. Seguramente cambió la manera de combatir a todo creyente. Satanás cambia el modo de combatir, es decir, hacer que el creyente caiga y sea derrotado. Satanás cambió el modo de combatir a Israel, llevándolo a la religión, a las tradiciones, al mundo, a la fornicación. Ahora sí, en este tiempo, Satanás cambió la manera de atacar a las personas, a los creyentes, llevándolos a amar al mundo para que caigan en la fornicación y así tenerlos contentos. En el verso 8 dice, él dijo, pasad la noche aquí y os responderé según Jehová me diga. Balaam buscó la voluntad de Dios. Al preguntar a Dios si debía acompañar a los mensajeros de Balaam, Balaam se estaba engañando a sí mismo. Si al buscar la voluntad del Señor lo hacemos inclinados a llevar a cabo nuestros propios deseos, es probable que nos engañemos a nosotros mismos. Al igual que Balaam se engañó a sí mismo. Debemos buscar la voluntad del Señor sin tener otro deseo que el de conocer su voluntad y hacerla. ¿Por qué? Porque a Balaam se le estaba ofreciendo un pago para que maldijera al pueblo. Por un lado, Balaam buscaba la voluntad de Dios. Por otro lado, en su profundidad, en su interior, deseaba el pago. En el verso 21 del capítulo 22. Y Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna y con él 2 siervos suyos. Cuando el asna vio al ángel de Jehová de pie en el camino con su espada desvainada en su mano, se apartó el asna del camino y se fue por el campo y azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel de Jehová se puso en una senda estrecha entre las viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.
Viendo el asna al ángel de Jehová, se arrimó a la pared, aplastando contra ella el pie de Balaam, y él la azotó otra vez. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel de Jehová, se echó al suelo debajo de Balaam, y se encendió la ira de Balaam y azotó al asna con su vara. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me azotas estas 3 veces? Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Si tuviera espada en mi mano, yo te habría matado. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna sobre la cual has cabalgado toda tu vida hasta este día? ¿Acaso he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová de pie en el camino con su espada desvainada en su mano, y se inclinó y se postró sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido como advertencia, porque anduviste de manera desenfrenada delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado delante de mí estas 3 veces. Si de mí no hubiera apartado, yo también ya te habría matado a ti y a ella la habría dejado vivir. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te desagrada, yo me volveré. El ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero solo la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Cuando Balaam oyó que Balaam venía, salió a su encuentro a la ciudad de Moab, que está junto a la frontera del Arnón, al extremo de la frontera. Y Balaam dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte con urgencia? ¿Por qué has venido a mí? ¿Acaso no puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, podré hablar alguna cosa. La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y llegaron a Kiriat. Y Balac sacrificó bueyes, ovejas, y los envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Dice: por la mañana Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal, y desde allí vio el extremo del pueblo. Debido a que este era el deseo de Balaam, Dios le permitió ir a Balaam con el pueblo de Moab. Debido a que este era el deseo de Balaam, Dios le permitió ir con los príncipes de Moab. Ir con ellos correspondía con la voluntad de Balaam. Aquí dice que el ángel que se le apareció es Jehová. Jehová, quien intervino para lidiar directamente con este profeta. Aquí, donde le dice Balaam, sacrifica bueyes y ovejas, y los envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Aquí dice: luego dijo Balaam a Balaam: ven ahora y te llevaré a otro lugar. Y allí dice que por la mañana Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal, y desde allí vio el extremo del pueblo. Aquí no se quedó claro a quién presentaron su ofrenda, Balac y Balaam, a Jehová o a Baal. Balaam adoró según el camino fijado por Dios, pero él mezcló la adoración a Dios con la adoración de un ídolo. Esta mistura, esta manera de adorar a Dios, puede hallarse hoy entre la religión. ¿A quién están adorando? ¿Están adorando a Dios o están adorando los ídolos? En sus misas, ¿a quién adoran?
¿Adoran a Dios o adoran los ídolos? Eso fue exactamente lo que Balaam hizo con Balac. Cuando le dijo que sacrificara en estos altares estos animales, aquí había una mistura. Porque por un lado Balac se los estaba ofreciendo a su Dios y por otro lado Balaam se los estaba ofreciendo a Jehová. Aquí no hay una aclaración. Esto es una mistura, esto es un revolvedero. La gente religiosa no sabe a quién está adorando por fin. Aquí inicia lo que hoy vemos en las religiones. El verso 9, desde el capítulo 23 hasta el verso 9. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como había dicho Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un novillo y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Tal vez Jehová salga a mi encuentro y cualquier cosa que me muestre, yo te diré. Y se fue a un monte despoblado. Y Dios salió al encuentro de Balaam. Y éste le dijo: 7 altares he preparado, y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Y Jehová puso palabra en Jehová de Balaam y dijo: vuelve a Balac y le dirás así. Cuando volvió a él, he aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Balaam tomó su parábola y dijo: así dijo al pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel: de Aram me trajo Balaam, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. En el verso 8 dice: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veo, y desde los collados lo contemplo. He aquí un pueblo que vive solo, que no se encuentra entre las naciones. Fíjense lo que está diciendo aquí. Israel es un pueblo solo, que no se encuentra entre las naciones. Quiere decir que el pueblo de Israel es un pueblo virgen, un pueblo de Dios que no está mezclado con el mundo. Por eso dice: ¿cómo maldeciré yo al que no se puede maldecir? No se puede maldecir a Israel, no se puede maldecir a un creyente, a un hijo de Dios, no se le puede maldecir. Es decir, ningún brujo, ningún hechicero, nadie le podrá hacer una maldición. No podrá hacer nada. Por un lado, Balaam era un profeta de Dios, pero parece ser que este hombre también practicaba la adivinación. Desde los collados lo contemplo. He aquí un pueblo que vive solo, que no se encuentra entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi fin sea como suyo. Entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, pero los has colmado de bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Lo que dice en el verso 9, lo dicho aquí por Balaam, indica que los hijos de Israel constituían un pueblo santo, santificado, separado de las naciones. Esto mismo es verdad en cuanto a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 17. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 17. Los santos de Dios, los hijos de Dios, son santos. Nadie puede maldecirlos porque son hijos de Dios. En el verso 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios? El templo de Dios somos nosotros,
los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros. Israel era el pueblo santo de Dios. Acab mandó a traer a Balaam para que lo maldijera, pero Balaam no pudo maldecirlo. Le decía acá, ¿cómo puedo maldecir a alguien que no se puede maldecir? Y en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4 de Efesios capítulo 1, en el verso 4. Esto es muy importante porque aún todavía hay muchos creyentes que piensan que alguna persona del mundo les puede hacer una brujería o les puede hacer algo indebido a través de brujerías y hechicerías. Tan con el temor como el temor que tiene el mundo, porque en el mundo unos y otros se embrujan, unos y otros se enhiervan y se matan entre ellos mismos. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4 de Efesios dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo puede alguien destruir un santo? Un santo, estoy hablando de la iglesia, de los que recibieron a Cristo. No estoy hablando de las imágenes. Esas imágenes que les llaman santos es brujería, es hechicería. Aquí la Biblia se está refiriendo a los santos. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros no debemos temor a las salidades que la gente hace. Es que estoy salado, es que nada me sale bien. Esa es la voz del mundo. Allá es donde viene la voz de Satanás para la gente. Y se creen hechizados, se creen embrujados. Y aquí vemos que Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. En a mí mismo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 17 de Efesios, capítulo 5, en el verso 17, dice la palabra de Dios. Por tanto, Efesios capítulo 5, en el verso, Efesios capítulo 5, en el verso 27, Efesios 5, 27, dice la palabra de Dios, a fin de presentarla a sí mismo. Está hablando de la iglesia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Dice que Dios va a presentar una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. La mancha representa la vida natural. La arruga representa la vejez. Pero cuando aquel hombre se santifica y es transformado, entonces de esa manera se puede quitar la mancha y la arruga. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Para quitar la mancha, aquí se necesita ser saturados de Cristo. La mancha aquí representa algo de la vida natural y las arrugas están relacionadas con la vejez. Solamente el agua de vida puede lavar metabólicamente tales defectos por la transformación realizada por la vida divina. ¿Cómo podía este profeta maldecir a lo que no se puede maldecir? Dice en el capítulo 23, en el verso 13, Balaam dijo, ven ahora conmigo. En Números capítulo 23, en el verso 13. Y le dijo Balaam, ven ahora conmigo a otro lugar desde el cual los verás. Solo el extremo de ellos verás y no los verás a todos desde allí, maldecímelos.
Es decir, la astucia de Balaam es, mírame, ven y mira ahora a Israel de esta forma. Ya lo viste de una forma, ahora míralo de esta forma. Es lo que Satanás está haciendo. Ve a la iglesia de una forma y mira, le dice, mira tu iglesia cómo está. Ahora lo cambia de otra manera. Así lo hizo con Balaam. Lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un ovillo y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaam, ponte aquí junto a tu holocausto, mientras encuentro a Jehová allí. Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balaam y le dirás así. Cuando volvió a él, he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y dijo Balaam, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces Balaam tomó su parábola y dijo, oh Balaam, levántate y oye. Escúchame, oh hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo hará. Oh, ha hablado y no lo establecerá. He aquí he recibido orden de bendecir, puesto que él dio bendición. No podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. Para Dios, Israel no tenía ningún defecto. Hoy pasa lo mismo con la iglesia. ¿De qué manera vemos a la iglesia? ¿Cómo la vemos nosotros? Hay personas, predicadores, que ven a la iglesia de una manera. Pero el apóstol San Pablo nomás tenía una manera de ver a la iglesia. Aunque la iglesia era degradada y caída y andaba en muchas dificultades pecaminosas, el apóstol San Pablo siempre tuvo una manera de ver a la iglesia. Aunque los corintios eran divisivos y aún había fornicación entre ellos, el apóstol San Pablo nomás miraba a la iglesia de una sola manera: santos. Todas las epístolas, todo lo que vemos en las escrituras, lo que fue enviado a las iglesias por medio de los apóstoles, en la primera hoja, lo primero que inicia, a los santos. No dice a los fornicarios, a la iglesia fornicaria, no está diciendo eso. Está diciendo a los santos. De la misma manera, Balaam está diciendo en el verso 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Puesto que él dio bendición, no podré revocarla. Dios no ha notado iniquidad en Jacob. No ha visto agravio en Israel. Jehová su Dios está con él. Y en medio de él hay grito de rey. Es quien los ha sacado de Egipto. Él tiene fuerzas como los cuernos del buey y salvaje. Ciertamente contra Jacob no hay encantamiento. No se puede. No hay encantamiento, no se puede embrujar, no se puede hechizar al pueblo de Dios, no se le puede maldecir. Ciertamente contra Jacob no hay encantamiento, ni adivinación contra Israel. Ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo como leona se levanta y como león se yergue, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y Balaam dijo a Balaam, Balaam dijo a Balaam, no lo maldigas ni lo bendigas. Te traje aquí para que los maldigas, pero si no los maldices, tampoco los bendigas. O sea, ¿qué viniste? Pero Balaam respondió y dijo a Balaam, no te he dicho todo lo que Jehová diga, eso tengo que hacer. El verso 21. Lo dicho aquí no corresponde a la perspectiva humana, sino a la perspectiva divina.
A los ojos de Dios, Israel no tiene tacha por sí mismo. El pueblo de Dios tiene muchos defectos, pero ellos en la obra redentora de Dios y en Cristo no tienen defecto alguno. Cuando Dios ve a su pueblo, Él no lo ve conforme a lo que ellos son por sí mismos, sino conforme a lo que son en Cristo. Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el verso 16 y 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo mismo sucedió cuando nosotros venimos a Cristo. Veníamos del mundo, veníamos de toda la perversidad. Pero cuando venimos al Señor y nacimos de nuevo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas, todo lo que hicimos, todas las adoraciones en las que andábamos nosotros metidos adorando los ídolos, quedaron atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dice en el verso 27 del capítulo 23. Luego dijo Balaam, ven ahora te llevaré a otro lugar, tal vez agradezca a Dios que desde allí me los maldigas. Es lo mismo. En la forma que vean, hoy podemos ver la iglesia del Señor. ¿Con qué ojo la vamos a ver? Cuando alguien esté frente a la iglesia de Dios, tiene que saber cómo tratar a la iglesia de Dios. Aunque el diablo le va a meter, mírala de esta manera, mírala de esta. Así Balaam llevaba a Balaam para que viera a Israel en distintas maneras, para que desde allí me los maldigas. Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como había dicho a Balaam y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. En el capítulo 24, en el verso 1 dice, cuando vio Balaam que agradaba a Jehová bendecir a Israel, no fue como las otras veces en buscar encantamientos, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando Balaam sus ojos vio a Israel alejado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, declara Balaam, hijo de Beor, declara el varón de ojo abierto, declara el que oye las palabras de Dios, que ve la visión de aquel que es todo suficiente, que cae pero con los ojos descubiertos. Y dice en el verso 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel, son como valles que se extienden como jardines junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus cubos fluirán aguas, y su descendencia estará en muchas aguas. Mas enaltecido con Agá será su rey, y su reino será exaltado. Es Dios quien lo sacó de Egipto. Él tiene fuerzas como los cuernos del buey salvaje, que devora las naciones. Sus adversarios desmenuzará sus huesos y los destrozará con sus flechas. Respecto al verso 5, oh buenas, las primeras parábolas de Balaam revela que Israel es santo. La segunda, que Israel es perfecto. La tercera, que Israel es hermoso, es bello. Como lo indica la palabra hermosas. Esta será la situación real de Israel en el milenio. Dios prometió que los descendientes de Abraham serían de bendición a todas las naciones. Génesis capítulo 12, en el verso 2 y 3. A la postre, los judíos serán
plenamente bendecidos por Dios y llegarán a ser la bendición para todo el linaje humano. Isaías 2:2 al 3 y Zacarías 8:20 al 23. Las parábolas de Balaam también indican que en cuanto a su posición, la iglesia es santa. A los ojos de Dios es perfecta. A su apariencia, la iglesia es hermosa. Lo que dice con referencia al verso 6. Oh palmeras, lo dicho aquí sobre los valles y los jardines, y lo dicho en el verso 7 sobre las aguas que fluyen de los cubos. Revela con términos figurativos que la iglesia tiene valles, que la iglesia se asemeja a un huerto, que en la iglesia hay abundancia de agua. Estas son las riquezas con respecto a la iglesia. En la iglesia hay huerto, hay agua, en la iglesia hay vida, en la iglesia hay riquezas. El aloe, lo que dice el verso 6. El aloe es una planta conocida por sus efectos curativos. El Señor Jesús fue sepultado con aloes. Juan 19:39. Después que el Señor retorne, Israel será sanidad para las naciones, y tal sanidad será una gran bendición. El verso 7. Lo que aquí dijo Balaam es una profecía que al final tiene su cumplimiento en Cristo. Dice el verso 9 de 24 de Números. Se recuesta, se echa como león, y como la leona, ¿quién lo despertará? Y él dice, benditos todos los que bendigan a Israel. Malditos todos los que te maldigan. Bendecir al pueblo de Dios trae bendición. Bendecir a un cristiano te va a traer bendición a ti. Maldecir a un creyente te va a traer maldición a ti. No lo podrás maldecir. Esa maldición que salga de tus labios nunca llegará al creyente, nunca llegará a la iglesia, pero sí se va a retachar hacia ti. Benditos todos los que te bendigan. Malditos todos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Batiendo sus manos, Balac dijo a Balaam, para maldecir a mis enemigos te he llamado. He aquí que los has colmado de bendiciones ya 3 veces. Por tanto, huye ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría en gran manera, es decir, te pagaría por el que vinieras a maldecir a Israel. Mejor lárgate. Por tanto, huye ahora a tu lugar y dije que te honraría en gran manera. Mas he aquí que Jehová te ha privado de honores. Y Balaam respondió a Balac, no, lo hablé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balaam me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar la palabra de Jehová para hacer cosas buenas ni malas de mi propio corazón. Lo que hablé, Jehová, eso dijo que dijera yo. Por tanto, me voy ahora a mi pueblo. Ven, te daré consejo. Aquí es donde viene la situación. Debemos poner mucha atención. Lo que dice Balaam en el verso 9. En lugar de maldecir al pueblo de Dios, Balaam, al hablar en representación de Dios, trajo bendición y los bendijo en todo sentido. Bendecir a una persona es hablar bien de ella. Dice nada más. Bendecir a una persona, ¿qué significa? Es hablar bien de ella. Es decir, cuando yo estoy hablando de una persona mal, estoy maldiciéndolo.
No necesitas usar la palabra maldito, solamente habla mal de la persona y lo estás maldiciendo. Hablar positivamente sobre una persona es bendecirla. Efesios capítulo 1, en el verso 3. Efesios capítulo 1, en el verso 3. Efesios 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros tenemos que bendecir a Dios. ¿De qué manera puedo bendecirlo? Hablando bien de Dios. Aunque mi situación económica sea lo que sea, aunque mi salud no vaya de acuerdo a lo que yo quisiera, yo siempre tengo que hablar bien de Dios. Porque al hablar bien de Dios, estoy bendiciendo los benditos sea Dios por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos pase lo que nos pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, tenemos que bendecir el nombre de Dios. Bendecir a Dios es hablar bien de Él, positivamente. Cuanto más alabamos al Señor por su pueblo y más hablamos bien de ellos en fe, más nos ponemos bajo la bendición de Dios. Quienes hablan positivamente sobre la iglesia reciben la bendición. Fíjense nada más. Entonces, ¿cómo voy a tratar yo a la iglesia? Si estoy viendo que es una iglesia carnal, que se ha desviado de las verdades, ¿cómo debo de tratarla cuando me dirige a ella? Con bendición. Pero ¿cómo puedo yo hablar bien de alguien que no anda bien? Si yo lo estoy viendo. ¿Cómo puedo hablar yo de un creyente bien si no anda bien? Quien habla negativamente acarrea para sí mismo maldición. Ahora me doy cuenta por qué los apóstoles trataron tan bien a la iglesia. Cuando se dirigían a ella, no se dirigían de una manera mal. El verso 17 dice, vamos a leer el verso 14. No, el verso 17. Lo veo de Números capítulo 24 en el verso 17. Lo veo más no ahora. Lo contemplo más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué le está diciendo Balaam a Balac de Israel? Viene el Cristo, el Hijo de Dios. Van a ser, dice, saldrá la estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel. Herirá los ángulos de Moab y derrumbará todos los hijos de Set. Será desposeída Edom. Será también desposeída Seir, sus enemigos, mientras Israel se porta con valentía. De allí saldrá el Cristo, el Salvador del mundo. Tanto la estrella como el cetro se hacen referencia a Cristo. La estrella es el Cristo celestial y el cetro es el Cristo que posee poder y autoridad. La mayor bendición para los hijos de Israel es Cristo, como aquel que es la estrella, el cetro. Cristo será el todopoderoso, poseedor de poder, autoridad, todo inclusivos. Las primeras 3 parábolas de Balaam tratan sobre la iglesia, la cual es santificada, perfecta y hermosa. Mientras que su 4ª parábola contiene una profecía sobre Cristo. La iglesia es santificada, perfecta, hermosa, cuando está llena de Cristo. Cristo es el contenido, Cristo es el elemento que constituye todas las partes de la iglesia, la cual es el nuevo hombre. El verso 18, lo que dice, aquí los enemigos son enemigos de Cristo. Estos enemigos serán destruidos por causa de Cristo. Israel permanecerá. Esta profecía, como lo indica el Nuevo Testamento,
será plenamente cumplida en el milenio. El verso 19 del capítulo 24. De Jacob saldrá aquel que tendrá dominio, destruirá lo que quede de la ciudad. Viendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek era primicia de las naciones, pero su fin será destrucción. Y viendo a los cananeos, a los ceneos, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu morada, y tu nido está establecido en la peña. Pero Caín será quemado hasta que Asur te lleve cautivo. Tomó su parábola y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando haga Dios estas cosas? Pero vendrán aves de la costa de Kitim y afligirán a Asur y a Heber, y él también camina a la destrucción. Entonces se levantó Balaam y volvió a su lugar. También Balaam se fue por su camino. Balaam, como hemos leído, Balaam tenía muy dentro de su ser una intención perversa. Le dijo a Balac con respecto a lo que le habló él. Balaam profetizó sobre otros pueblos. Estas profecías revelan que Dios ejerce su dominio sobre todas las naciones, y todas las naciones están bajo su control y su reinado. Ningún hombre, presidente o lo que sea, que represente una nación tiene el poder. Es Dios el que rige en su soberanía. Él rige sobre las naciones a fin de que su propósito pueda ser llevado a cabo, entre ellas mediante Israel. Pero aquí nos encontramos con otras situaciones en el capítulo 25. Leamos una porción nada más del capítulo 25. Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a cometer fornicación con las hijas de Moab. Aquí fue donde Balaam se desmascaró. Él no pudo maldecir a Israel, pero sí aconsejó a Acab, a los moabitas: miren, no los van a poder destruir. Háganlos que caigan en la fornicación. Tráiganle las mejores mujeres de su pueblo, las más hermosas, preséntenselas a los israelitas y verán si no van a caer. Dice en el capítulo 31, en el verso 16 de Números: ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel obraran con infidelidad contra Jehová en lo tocante a Peor, de modo que la plaga vino sobre la asamblea de Jehová. Así fue como Balaam aconsejó a Balac que hiciera caer a Israel por medio de la fornicación. Eso es lo que Satanás busca. Cuando un creyente se hace fuerte en el Señor y no se mueve, Satanás va a buscar de qué manera tumbarlo. Pero su deseo es tumbarlo y acabarlo. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis, donde nos habla, donde hemos estado hablando de la iglesia. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 18: escribe el mensajero de la iglesia en Tiatira, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, otra mujer que se menciona en las Escrituras. Dice en el capítulo 2, en el verso 12 de Apocalipsis: escribe el mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam. ¿Cuál fue la enseñanza de Balaam? La podemos entender.
La enseñanza de Balaam es: hazlos caer en la fornicación, hazlos mundanos. Es lo mismo que hizo Constantino con la iglesia. La iglesia primitiva fue perseguida, los mataban y no podían terminarlos. Aún aquellos que iban a los coliseos a disfrutar la matanza de los cristianos cuando se los echaban a los fosos de los leones, al ver las personas sentadas en las gradas, se convertían a Cristo y se hacían cristianos. Por eso Satanás dijo: no, así no los vas a acabar, Constantino. Acógelos. De allí nació el cristianismo que hoy vemos. El catolicismo se llama cristianismo, ¿o no es cristianismo? Ahí es donde nació el catolicismo y todas las religiones. Por eso muchos dicen: pero pues si soy cristiano, estoy aquí en la iglesia católica. Pero ustedes ven que en sus cosas hacen una mistura. O sea, te hablan de Dios y te hablan de las imágenes. Y eso es aborrecible. Esa es la enseñanza de Balaam. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que retienen la enseñanza de Balaam. Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Hoy así viven las religiones, cometiendo fornicación y ofreciendo sacrificios a sus ídolos. Así tú también tienes a los que de la misma manera retienen la enseñanza de los nicolaítas. La enseñanza de los nicolaítas es que nomás ciertas personas conocen las escrituras y los demás no. Este es el nicolaísmo que hoy vemos. En el catolicismo, ¿quién es el que tiene la última palabra? Su papa. Luego los sacerdotes, luego los clérigos y los que van a misa, ¿qué son? ¿Esos qué? Los que acuden a sus reuniones, ¿qué son? Los feligreses. Ellos no pueden entender la Biblia. Ellos son tontos. Ellos no saben. Ellos nomás tienen que escuchar lo que su papa les diga. Ese es tener un sistema nicolaito. Pero también se da en muchas denominaciones donde es el pastor el que tiene la última palabra. O en los movimientos donde son fundados por algún líder. Y ese es el que los lleva adelante. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y nadie, un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nosotros ya sabemos cuál es el nombre nuevo que Dios nos ha dado. Ningún creyente va a poder entender este nombre hasta que no pase por una transformación. Dice el verso 19, el 18: escribe el mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, de esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Una mujer que desde en Primera de Reyes es mencionada. ¿Quién era esta mujer Jezabel? Esta mujer Jezabel era una mujer pagana, que el rey que estaba reinando se unió en matrimonio con ella. Cuando esta reina Jezabel se unió con este rey israelita, lo hizo caer en la apostasía, lo llevó a adorar los ídolos, las imágenes. Pero tienes allí a esa mujer Jezabel. Toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A los hijos de ella heriré de muerte. ¿Cuáles son sus hijos? Todos los miembros de la iglesia católica son hijos de Jezabel. A sus hijos heriré de muerte
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las partes internas. ¿Sabe cuáles son las partes internas? Nuestros riñones. Es que en nuestros riñones, hasta allí entra la perversidad, la maldad. También en nuestros riñones es donde está la perversidad, porque yo me voy hasta lo profundo de ustedes y escudriño sus partes internas. Dice, pero a vosotros, a los demás de Tiatira, a cuantos no tenéis esa enseñanza y no habéis conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también he recibido de mi Padre. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que vencer? Tenemos que vencer muchas cosas. Si queremos reinar con Cristo en la era venidera y el reinar con Cristo en la era que viene, tenemos que ser vencedores. El que venza, el creyente que no venza no va a heredar estas cosas. Solamente los vencedores. Hoy en día vemos al mundo enfrascado en sus tradiciones. Entre más tiempo pasa y viene la venida del Señor, más la gente se aferra a sus tradiciones. Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos limpios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derrama bendición y vida eterna, Señor, en cada creyente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.